¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Sabe qué? Un día me voy a poner a escribir todas las cosas que suceden antes de que comience una charla nuestra. Una charla que sostenemos todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy es un día muy especial para mí y lo será para usted. Así que acomódese bien. Piense en llamar rápidamente a nuestro estudio de Canal 11, donde ya está nuestro invitado de hoy. Se trata del gran investigador del mundo azteca, de uno de los arqueólogos más reconocidos, pues yo creo que en América y en el mundo. Entre otras cosas, porque le debemos algo muy importante. Él ha sido el gran impulsor del proyecto del Templo Mayor. Cuando llegó aquí Eduardo Matos Moctezuma, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, le dije que estaba pensando en cuánto le debemos ya nosotros, sus contemporáneos. Pero me emociona mucho también pensar cuánto le deberán las generaciones futuras. Toda persona que quiera acercarse a nuestro mundo indígena, a nuestras raíces más profundas, tendrá que pensar en que lo hizo un hombre muy especial, un hombre que ha demostrado su amor a México de la mejor manera que se puede demostrar, haciendo una obra de tal forma que enseñe uno de sus más espléndidos rostros. Eduardo está con nosotros. A mí me emociona, me entusiasma, me cohíbe y le estaba diciendo que este ha sido un año maravilloso para él. Eduardo, has tenido todo. Fíjate, el premio Crónica, te felicitamos. La cátedra en la Universidad de Harvard que lleva tu nombre. Y se van a cumplir 40 años del Templo Mayor. Entonces, por orden, tú dinos cómo ves cada uno de estos logros. Bueno, mira, en realidad, como tú lo has dicho, pues han sido, digamos, reconocimientos que a mí me han motivado mucho y desde luego que, por ejemplo, digamos, en el orden diríamos que primero fue el de Harvard. La Universidad de Harvard, fíjate que en 400 años, un poco más, de haber sido fundada, sí. Según se informó ahí mismo en el evento, en el Museo de Antropología, pues no se había hecho un reconocimiento a una persona, un latinoamericano. Entonces a mí pues me honra mucho que ahora pues hayan puesto a una cátedra mi nombre. Esto es, pues imagínate, muy significativo, pero no solo para mí, Cristina, para sino México. También para los colegas que han estado durante 40 años trabajando en el proyecto, ¿no? El señor Carrasco, uno de ellos, ¿no? Bueno, David Carrasco es investigador de Harvard, pero él vino muy joven todavía, ¿verdad? Y un día se presentó en el templo, es un hombre muy alto, ¿verdad? Y que yo no lo conocía y que quería hablar conmigo. Y entonces, bueno, pasó todo esto, estuvimos platicando y es un profundo conocedor de la historia de las religiones. Entonces yo le dije, oye, pues te invito a que también hagas alguna investigación sobre el templo, ¿no? Y a partir de ahí ya se estableció una relación amplia, pues diríamos que entre Harvard y el INA. Además va a enriquecer la investigación, va a haber una especie de intercambio, claro, que eso es muy importante. Claro, totalmente, ¿no? Porque en varias ocasiones hemos ido a Harvard, ellos han venido acá, es decir, durante todo este lapso de tiempo, ¿no? Hasta que finalmente, fíjate, en octubre del año pasado, exactamente un año, estando en Harvard en una reunión, un pequeño congreso, anunciaron que se creaba la cátedra, la cual, como sabes, pues ya fue inaugurada hace apenas unos días en el Museo de Antropología. Y fue muy, muy emotivo porque vinieron altas autoridades, el viceprovost, o sea, el segundo, diríamos, de a bordo de la universidad, vinieron 4 directores de los que habían impulsado esto de la cátedra, y después de mi exposición, que con eso ya se abría esta cátedra, inauguramos una exposición
que yo invito a que la Preciosa. vayan a ver al Museo de Antropología, porque son 9 piezas nada más. Pero son de arcilla, todas. Todas son de barro De y barro, yo le puse preciosas. voces de barro. ¿no? Preciosas. Y representan, 4 son de vida, relacionados con la vida, la fertilidad, y 4 de muerte. Y el dios viejo y del fuego en el centro, porque era el centro del universo. ¿no? Entonces, esto fue muy emotivo. Fue muy emotivo, además fue muy emotivo el discurso que leyó la hermana de Juan Villoro, porque Sí. él no estaba. Fue precioso, te dice cosas maravillosas y nos hace ver que, bueno, la arqueología nos permite no solamente ver el pasado, sino vislumbrar el futuro. Exacto. Fíjate que fue muy interesante porque allí esto ya fue a los pocos días, ¿verdad? El premio Crónica, y Juan Villoro, pues digamos que me apadrinaba en el premio, ¿no? Él estaba en España, pero Renata, su hermana, lo leyó y realmente me conmovió. Porque, bueno, primero ya ves que Juan escribe maravillosamente, vamos a empezar por ahí, gran literato. Pero lo que dice sí es muy, muy interesante. Además, él conoce de arqueología. Y además es muy bonito lo que dice, somos huéspedes de las piedras. Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, el premio Crónica se dio, como sabes, a 3 personas y una institución, ¿no? Y a León Portilla se le dio hace algunos años al Sí, doctor, que es Miguel. en el 13 creo se le dio a Sí, él. Sí, lo obtuvo efectivamente hace ya algunos años y mi maestro amigo me ha distinguido con su amistad y que es una persona también increíble y fabulosa, ¿no? Bueno, en la mesa redonda que estuviste con él hace días como moderador, él dice cosas interesantísimas acerca de Manuel Gamio. Sí, claro. Y comparándolo con la figura de Vasconcelos, que ahí sí, un gran novelista. Hay que perdonarle todo porque escribió el Ulises Criollo, pero lo que decía de los indios era realmente terrible. Deplorable. Pero fíjate que Miguel, bueno, Miguel actualmente tiene 91, Sí. casi 92 años y es de una lucidez, de una precisión y conoce muy bien a don Manuel Gamio, que fue además el que primero encontró una esquina del Templo Mayor, pero además es conocido por su famoso proyecto de la población del Valle de Teotihuacán, ¿no? Que empezó en 1917, se cumple un siglo. Increíble. Fíjate. Y entonces Miguel trabajó, o sea, colaboró, además de que estaban emparentados. Entonces fue también un momento muy, muy interesante. Ahí también estaba de invitado el doctor Salvador Rueda, un distinguido historiador, y entre los 3 fuimos hablando de esto que el Colegio Nacional estableció de las revoluciones, ¿no? Intitulamos esta sesión Antropología y Revolución, ¿no? Y entonces, pues fue muy ameno porque el doctor León Portilla además es simpático. Más sabe, y sabe sí. expresar sus conocimientos. Exacto, Sí. ¿no? Y entonces ahí, como yo dije después, ¿no? Bueno, nos ha dado una cátedra, ¿verdad? De ese momento de los primeros años de la revolución, cómo se fueron dando. Y yo creo que salió muy bien, el público estaba muy contento. Al final todos querían saludarlo a Miguel, pues, o sea que todo bien, todo muy, muy agradable. Y aquí vamos a tener una charla muy agradable, no solamente porque contamos con la presencia del doctor Matos Moctezuma, quien le dicen Moctezuma III, la revista Time lo llama así. Sí. Eso está muy bonito, ¿no? Sí. Y queremos que usted llegue aquí, queremos que nos comente, por ejemplo, su experiencia en el Templo Mayor, si ha ido, cuándo fue la última vez que estuvo en ese lugar, si ha visitado el museo, que me parece importante. Bueno, todas estas cosas se las tenemos que agradecer a nuestro invitado, que ha tenido un año sensacional y va a tener muchos más, porque le viene un doctorado adicional. Bueno, sí, fíjate que allí la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su rector, el doctor Graue, conceden a 11 investigadores, ¿verdad?, el doctorado honoris causa de la UNAM. Entre ellos me distinguieron a mí y esto se va a llevar a cabo el 9 de noviembre. Entonces, es también algo muy importante en mi vida, ¿no? Imagínate, es nuestra casa de estudios
también con muchísimos años de antigüedad, la universidad, ¿no? Que se establece allá por el siglo XVI, ¿verdad? Entonces, también es una presencia muy importante, obviamente, en la educación de México. Menciono los reconocimientos por una razón, porque siempre ese tipo de, pues, de manifestaciones de interés de otros sectores de la sociedad hacia el trabajo de una persona la hacen meter un alto, poner un alto y decir qué hice y qué voy a hacer. Tienes razón. Haces un balance. En este momento, ¿cuál es tu balance? Bueno, mira, como tú decías al principio, pues este ha sido mi año así de reconocimiento, sobre todo al proyecto y quienes laboramos ahí desde hace 40 años. Entonces, ese balance es muy, muy positivo. Mira, el proyecto Templo Mayor empezó allá por 1978. Pero antes de que me olvide, hay una cosa. Tú cambiaste la idea de lo que podía ser el proyecto. Parece que López Portillo quería que reconstruyeras el Templo Mayor como podías hacerlo con una serie de datos y demás. Y tú dijiste, no, tenemos que dejarlo así para que se vea el efecto del encuentro de las dos culturas. Claro. Ahí lo podemos leer. Claro. Sí, mira, yo siempre estuve contra esta corriente de la reconstrucción, ¿verdad? Encontrar un... Es como de cine eso, ¿no? Sí, 2 escaleras y entonces hacer 50. Yo siempre estuve en contra de eso y en este caso yo pude aplicar mis ideas de que cómo debería ser la investigación, cómo debería ser, digamos, la conservación del monumento, del edificio, de las ofrendas que iban saliendo. ¿Alguna vez se había tenido esa idea de lo que era la conservación? ¿O tú, sí, tú la... No. Tenía ya algunos antecedentes, ¿no? Pero aquí ya se pudo aplicar, pero además en un monumento de primer orden como es el Templo Mayor, ¿no? Hay algo muy bonito. En las familias, las mujeres somos las encargadas de cuidar las historias familiares, las que nos acordamos de cuándo nació el abuelo y el hermano y demás. Y en cierta forma, y perdona la comparación tan burda que voy a hacer, la Coyolxauhqui ha hecho ese papel en el caso de nuestra historia, de nuestro mundo prehispánico. Ella apareció para que miráramos en esa dirección. Y ella nos hizo entrar en ese mundo. Bueno, acuérdate, era el año de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza de repente estaban trabajando en el turno de la madrugada y dan con algo que les impide continuar, lo limpian, gigante, sí. Se dan cuenta que está grabado, que es una piedra, avisan al INAH, el INAH envía a 2 personas para que vieran de qué que hacen un corte para saber qué era. Sí. Hacen un corte. Entonces, de veras. 20. En un corte en el programa. Ah, bueno. Ay, perdón. El doctor Matos nos estaba contando, nos estaba acercando un poquito a esa esquina que es tan importante ya para nosotros, Argentina y Guatemala, donde apareció esta diosa de un momento a otro y gracias a unos trabajos de un grupo de personas que estaban elaborando obreros, para la... Sí. Exactamente, pero te digo lo que te empiezan a comentar tus amigos. Socorro Salgado, felicidades enormemente por su programa. Se ven muy bien los dos. Nuevo, felicidades por el invitado y por su programa. Son muy valiosos los dos. Rómulo García, felicidades a la señora Pacheco y un saludo al doctor Eduardo Matos Moctezuma de parte de su primo hermano Roberto García Moll. Ah. Apareció a la familia. Sí. Consuelo Velasco Guerrero le mando un saludo muy especial a la señora Pacheco y a su invitado de esta noche. Entonces, imaginemos la escena de que sale Coyolxauhqui después de cuánto tiempo de estar sepultada. Bueno, se supone que pertenece a la época de Axayácatl, o sea, más o menos 1470 aproximadamente de nuestra era. Entonces, pues imagínate, ¿no? Ya 1987. Ahora sí que tenía sus añitos, sí, ¿no? Sí. Y sus heridas, además. Además, porque estaba mutilada, decapitada. Bueno, es que también lucha como representación lunar, lucha contra Huitzilopochtli, que era la representación solar. Entonces, claro, Huitzilopochtli la vence, la decapita, arroja el cuerpo por el cerro de Coatepec, que va cayendo, rodando, ¿no? Y por eso en el templo está colocada abajo, al pie del lado de Huitzilopochtli,
¿no? Ese lado representa el Coatepec, el lugar donde se lleva a cabo el combate entre ambas deidades. Y hay otra dama que cuida Sí, este lugar mágico. Sí, alguna vez di una conferencia ahí en el Templo Mayor, precisamente sobre las dos damas del Templo Mayor, que eran Coyolxauhqui, que ya la hemos mencionado, y la otra es Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra. Ella salió el 2 de octubre, no se olvida, en 2006. Y, o sea, hace ya 11 años prácticamente. Pero allí yo le pedí a Leonardo López Luján que él se hiciera cargo de esa investigación de la Tlaltecutli porque pues era muy importante que se tuviera un cuidado excesivo, ¿verdad? Un detalle total en la excavación, en la toma de datos, de muestras, etcétera. Y su equipo hicieron una labor realmente fantástica que hasta el momento sigue, porque se continúa excavando las ofrendas que estaban debajo y a los lados de Tlaltecutli. ¿Te imaginas la cantidad de datos, de información que ha salido de ahí a base de los objetos que han encontrado? Fíjate que yo he dicho, y lo dije en mi conferencia inaugural de Harvard, que el proyecto Templo Mayor ha dado un nuevo rostro del mexica, ¿no? O sea, hemos encontrado una cantidad de datos, de información riquísima, en que pues ahora sabemos muchísimo más gracias a estas excavaciones. Y no es porque yo las hubiera fundado hace ya casi 40 años, sino porque los colaboradores han tenido una seriedad en sus investigaciones, en sus tesis, que han sido muchas premiadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Nos reveló otro rostro, como tú decías, de los mexicas, pero también modificó el centro histórico. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Porque fíjate que... Influyó enormemente. Sí, el hecho es que en un momento dado el Templo Mayor con los edificios aledaños, pues era esa presencia que prácticamente no había asomado, no había emergido de las entrañas de la tierra y actualmente ya se puede apreciar, ya se puede ver. Y seguimos excavando, como tú sabes muy bien, pues apareció el Zompantli, tú hiciste también un reportaje de esto. Esta estructura donde se colocaban los cráneos, llevamos ya con Raúl Barrera, que es el responsable de esa área, más de 450 cráneos recuperados, ¿no? Todos con la perforación. Porque los ensartaban. Porque los ensartaban en las varas, ¿no? Apareció el templo de Hécal-Quetzalcóatl. Eso te iba a decir, creo que apareció en 2009 y recientemente lo vimos. ¿Por qué se demora tanto el momento en que el público tiene contacto con estos hallazgos? Sí. Mira, esto es muy interesante porque sí, algunas personas nos preguntaban, oye, pero ¿por qué tardaron tanto de 2009 y hasta ahora están queriendo dar a conocer? ¿Qué pasa? No, lo que ocurre es esto, se encuentra una parte, se da a conocer, ¿no? Pero el trabajo arqueológico tiene que ser muy cuidadoso, muy lento. Entonces, de esa primera parte que aparece y que se da a conocer, a que se vaya excavando todo con cuidado, con precisión, tomando la información, ¿verdad? Todo el material gráfico, los planos, todo. Además con herramienta como de joyero, ¿no? Sí, sí. Unas brochitas, unos alambritos, cosas muy elementales, pero que nos van revelando la grandeza de una civilización. Tenemos más llamadas. ¿Quieres saber? María Flores, soy apasionada de la cultura prehispánica. Conocí al doctor Matos Moctezuma en 1979 en los cursos que daba en el Museo de la Ciudad de México en el Sabatino. Lo admiro mucho. Gracias. María Olivia Hernández, felicito en especial al doctor Eduardo Matos Moctezuma por su gran labor de investigación. Bueno, de hecho has dedicado tu vida a eso. Sí. Sí, fíjate que, bueno, lo que tú me preguntabas antes del balance con estos reconocimientos que efectivamente hacen que uno, bueno, que uno se sienta muy contento, muy feliz, pero que te hacen reflexionar, bueno, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, fíjate que hay algo interesante, que en este instante vamos a, quizá a fin de este mes de octubre, vamos a inaugurar una exposición y posiblemente el nuevo acceso al museo, que está muy interesante porque han salido también vestigios allí.
y se ha sacado un catálogo que el día de hoy me lo entregaron, ¿no? Muy bonito, quedó muy bien, en que habla de los 30 años del museo y 40 del proyecto Templo Mayor, que celebramos ambas cosas, ¿no? Entonces, imagínate, pues es prácticamente una vida allí, ¿verdad? Desde que iniciamos de aquel 1978, ¿no? Entonces ahora yo quiero continuar escribiendo algunos libros que tengo en mente, algunos que ya estaban comprometidos de entregarlos. ¿Sobre el Templo Mayor concretamente? En algunos se toca, digamos, lateralmente, pero en realidad, por ejemplo, uno de ellos es arte y arqueología, ¿no? Entonces, estoy recopilando toda la información para poder escribirlo y también a la vez va a ser una antología porque yo escribo mi parte, en fin, pero voy a incluir estudios sobre arte de diferentes autores, ¿no? ¿El arte podía ser una forma de arqueología, de cierta manera? Bueno, diríamos que la arqueología proporciona una serie de materiales, de objetos, de esculturas, de arquitectura, pero el arte etcétera, también nos da información de otras épocas. Sí, no, claro. Y entonces lo que yo pretendo en este caso es publicar esto con una serie de investigadores. Mira, don Edmundo Gorman, por ejemplo, escribió un trabajo muy interesante inspirado en la Coatlicue, ¿no? Justino Fernández igual sobre la Coatlicue, ¿no? Y así podríamos enumerar. El mismo Manuel Gamio también escribió sobre el arte prehispánico. Bueno, Beatriz de la Fuente, ¿no? Una mujer excepcional que aportó una cantidad de libros sobre los olmecas. Loret Seyurné también es un trabajo importante. Loret Seyurné también ella aporta y sobre todo en aspectos de religión prehispánica fue muy importante su presencia, ¿no? Sí. Tu presencia aquí es muy importante, tanto que están llegando más llamadas, no sé qué hacer con todas. ¿Puedo pasártelas? Sí, quieres. Encantada. Celia de la Luz, una felicitación a Cristina Pacheco por su invitado. He ido al Templo Mayor con la guía de Eduardo, que también es arqueólogo y fue alumno de Eduardo Matos Moctezuma. Le tengo mucha admiración. Es una eminencia en el tema. Hugo Rimada Oviedo, le mando una felicitación y un saludo al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Isabel Suárez, felicidades a Cristina Pacheco. Es un deleite escuchar, entrevistar a personas como Eduardo Matos Moctezuma. Sí, es una maravilla escucharlo porque habla de lo que sabe y eso es muy bonito. Pues, pero no solamente lo sabes, lo has vivido. Bueno, sí. Hay algunos que saben mucho más que yo, y no es falsa modestia y cosas de esas. Es natural, realidad, ¿no? Pero cada quien tiene una visión acerca de lo que sabe. Exacto, claro. Y fíjate una cosa también muy, muy interesante. Así como estamos celebrando estos 30 años del museo y 40 ya del proyecto que se cumple en el próximo año, también se va a celebrar por el Instituto de Antropología el siglo en que don Manuel Gamio empezó en 1917, imagínate, su proyecto en Teotihuacán, que fue un proyecto además integral, donde participaron, él invitó a participar a una cantidad de especialistas. Hablando de Teotihuacán, estábamos mencionando lo de Sigüenza. Bueno, don Carlos de Sigüenza y Góngora trató de excavar, bueno, excavó en la pirámide del Sol. Exactamente. ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo habrán hecho? Bueno, hay una breve, diríamos, reseña que hace Boturini, en la cual él es el que menciona que Carlos de Sigüenza quiso horadar el edificio y pero dice, pero halló resistencia. Me imagino que, claro, piedras. Empiezan, y ahí estaban todas las piedras, ¿verdad?, de la pirámide y demás, ya no pudo avanzar más, pero él tenía interés de conocer qué era aquello, ¿no? Qué era aquel cerro que era la pirámide del Sol, ¿no? Entonces, otros han dicho que fuera de la Luna, pero no hay datos de que fuera del Sol. Un periodista, creo que español, te hacía una pregunta. ¿Cómo verán las generaciones futuras? ¿Cómo interpretarán lo que dejemos nosotros? Y tú decías, bueno, a lo mejor encuentran un túmulo enorme que sería la catedral y una perforación grandísima que sería el Zócalo.
sí. Todo mundo, esa cadena de interpretaciones de la vida es fascinante. ¿Cómo no? Fíjate que, bueno, yo iba a hacer una prueba con colegas. Iba a imaginar que estábamos ya en el Es año 5000 fantástico, más sí, adelante. Ya está destruida la Ciudad de México. Entonces quedan los montículos, el de la Sí, catedral sí, más sí. grande, los otros, como tú dices, el hundimiento de la Plaza Del del Zócalo. Zócalo, en fin. Y entonces yo iba a hacer como un plano así de esto y se lo iba a enviar a mis colegas, diciéndole, oye, encontré esta zona, ¿qué interpretas, no? Para ver qué me decían. No lo hice, pero yo creo que hubiera sido muy interesante, ¿verdad? Porque oír los comentarios de ellos, no, mira, yo aquí veo que este es el montículo mayor, debe ser el templo Y principal. hasta haces un comentario que me da, te lo iba a decir, pero ya no puedo porque hay un corte. Regresamos enseguida. Llámenos. Esta llamada te va a dar mucho gusto. Una felicitación para Eduardo Matos Moctezuma. Fui su secretaria por muchos años. Sara Ramírez. Ay, Sarita. Imagínate. Claro, me Rita acompañó Leonor mucho. Sánchez, ¿cuántos años estuvo contigo? Uy, allí en el Templo Mayor, bueno, yo creo que fueron como 20 o 30. Sí, Sarita. Pues qué maravilla poder decirle en este momento que a ella también le agradecemos lo Hombre, mismo que a claro, todos tus ella también colaboradores tuvo su- lo que han hecho. Antes de que me olvide, estábamos hablando de esa ficción que creaste acerca de lo que podía pasar en el año 5000, pero ahí mencionas algo que me parece muy importante. Dice, las personas que dentro de 5000 años se encuentren en una corcholata van a creer que eran como signos o emblemas de un clan o de un de- clan o eso. Pero esto me interesó por una razón, porque en la arqueología todo, aún los pequeños objetos valen, Sí, claro. traen una información. Claro. No Mira, nada más los monumentos, no los monolitos. Exacto. Esto es muy importante, Cristina, porque yo siempre lo he dicho, lo he repetido, que no solamente es el objeto enorme o hermoso, bonito, no. Y siempre pongo la comparación siguiente. Puede que una pequeña punta de este tamañito pueda venir a cambiar todo un concepto sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, todo es importante. Para la arqueología, lo interesante es el dato que te va a proporcionar el objeto, chico, grande, feo, eso no importa, son los contextos Y lo que lo envuelve también. Exacto, todo el contexto, ¿no? Entonces, esto es lo que te está proporcionando una información para reconstruir el pasado, ¿no? Qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió. Desde el pasado mirar al futuro, eso es muy interesante. Y también es muy interesante que usted y yo le planteemos a nuestro invitado de esta noche un tema que, bueno, es seguramente el eje central de sus actividades, que es su visión de la muerte. ¿Cuál es la visión tuya de la muerte? Bueno, mira, efectivamente es un tema que siempre me ha traído. Desde Ha habido 1975. ¿O sí? Es de Desde 75, con publicó Muerte a filo de de obsidiana. obsidiana. Sí. Fíjate, ¿cómo te acuerdas? Claro que me acuerdo, pues cómo no me voy a acordar si me impresionó muchísimo. Además, el título me parece precioso. Sí, y resulta que hay tres temas que me han interesado siempre en la arqueología. Uno, el de la muerte. A grado tal, fíjate, que el primer libro que escribo prácticamente es Muerte a filo de obsidiana, Sí. ¿no? Entonces, otro tema, obviamente, es Templo Mayor, pues es el proyecto de mi vida, en fin, ¿verdad? Y otro más es el de la historia de la arqueología, ¿no? Que a mí se me ha hecho fascinante siempre esa historia de la arqueología, los Es una historia protagonistas. heroica. Sí, sí. Y mira, en el siglo XIX, cómo padecían, digamos, los que tenían interés en ir, viajar a la selva, había malaria, zancudos, de todo, y andaban allí dándonos los datos, la información, ¿verdad? Que ahora, pues ya, claro, se ha enriquecido muchísimo con nuevas técnicas, con nuevos aportes, en fin. Hablando de la muerte, tú has hecho una comparación muy interesante entre la idea de la muerte en el mundo indígena, o la cultura indígena, si se puede decir así, y la idea de la muerte
para la religión católica. Sí, fíjate que ahí hay, esto es muy importante porque, imagínate, en el siglo XVI llegan los conquistadores, llegan los frailes, llega todo el aparato militar, llega todo el aparato religioso, ideológico, y se encuentran un mundo, ¿verdad? Miles de personas, ciudades, pues tratan de darles una explicación. ¿En qué se basan? En la Biblia. Y entonces empiezan a mencionar cosas, de que inclusive piensan que Cholula era como la Torre de Babel, imagínate, ¿no? Bueno, estaban errados en muchos de estos conceptos, pues además era en el siglo XVI. Pero en el aspecto de la muerte, también, digamos, hay un choque, ¿verdad? Y hay todo un pensamiento que Sahagún toma, otros cronistas también, pero Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, toma y habla de los lugares a los que se iban a ir después de la muerte. La muerte y el más allá. Y el más allá. El concepto del más allá. Exactamente. Te vas a ir a la gloria si te portas bien, nos dice la religión católica, pero me parece un punto de vista muy pragmático. Sí, sí, porque y ahí viene y lo otro es diferente. Totalmente. Mira, ahí viene una, digamos, una forma diferente de ver esto. En el concepto occidental, católico, cristiano, lo que pesa es un orden moral. Si te portas bien, vas a ir a gozar eternamente. Si te portas mal y pecas, vas a ir a sufrir. Y si ni una cosa ni la otra, el purgatorio. El purgatorio, ¿también? que es transitorio, Sí. es como un paso y ya luego te mandan para arriba. Pero, o para abajo. No, para arriba, para arriba. Para arriba. Sí. Pero en el mundo prehispánico no, lo que contaba era la manera en que morías. Si morías valiente, sí, como un guerrero, te vas a acompañar al sol. Imagínate, qué maravilla. ¿no? O sea, era lo más preciado porque el sol era Huitzilopochtli y se dice que los guerreros muertos en combate o sacrificados en honor de Huitzilopochtli iban acompañándolo desde el orto, desde que sale hasta el mediodía, porque era el rumbo masculino del universo. Y quienes morían por agua. No, estos iban a Tlalocan, claro, ¿no? Ahogados, hidrópicos, etc. Estos irían a Tlalocan, donde estaba Tlaloc, el dios de la lluvia, del agua, la fertilidad. ¿Y las mujeres que morían de parto? Bueno, las que morían en su primer parto es muy interesante porque ellas eran ciguateteos o mocihuaquetzques, mujeres valientes o mujeres diosas. Y entonces ellas iban acompañando al sol, ¿verdad?, en su declinación hacia el poniente. Entonces era el rumbo femenino del universo, ¿no? Entonces el sol hacía este giro con el aspecto masculino, los guerreros, etcétera, y el femenino con las mujeres muertas en el primer parto hasta que caía el sol. La noche, voces agudas, el mundo femenino. Sí. El día, voces graves, el mundo masculino. Pues, pero además el sol seguía su recorrido, pero ahora entrando a las entrañas de la tierra, y allí entonces iba a ser parido por Tlaltecutli, por la diosa terrestre, ¿verdad? Iba a ser parido por otra vez por el oriente y volvía a surgir. Eduardo, te están llegando tantas llamadas. Venga. Por Face. María Rosales, súper interesante como siempre. Me gusta. Joel Flores Rodríguez, felicidades por este programa excelente. Una pregunta al arqueólogo. ¿Su apellido es de descendencia azteca? Por eso. Sí, bueno, seguramente, Moctezuma, ¿no? hay muy pocos, y sí, posiblemente viene de los... Hay un tema muy interesante, el acompañamiento para los muertos. Sí. Se habla de una historia, no sé si te la voy a contar bien, de un niño a quien acompañan las manos que le cortaron a alguien y se las ponen en la espaldita para que lo vaya guiando. Se supone que son las manos de una mujer. Lo leí en el libro de La vida cotidiana de los aztecas. Exactamente. No, sí. De la señora que coordinó Pilar Gonzalo. Ah, de Pilar. Sí. Sí. Sí, bueno, no, yo no había... o había figurillas que acompañaban, por ejemplo, de un perro. Sí, eso sí. O sea, muchos enterramientos estaban acompañados de lo que llamamos ofrendas, ¿verdad? Y fíjate, Tlatelolco, que era otra ciudad azteca, mexica, ¿verdad? Excavamos, fue una también de mis primeras excavaciones a las órdenes de un arqueólogo, Paco González Rull, y allí encontramos, a mí me tocó excavar los primeros 50 entierros que tenían sus ofrendas.
los muertos, digamos, femeninos, tenían inclusive sus instrumentos del telar hecho, y telas, encontramos pedazos de tela, maderas que formaban parte del, digamos, de toda esta cosa para el Las tejido. ofrendas varían según la edad del muerto, digamos. Depende qué elementos quieren que lo acompañe según el carácter. Se ha encontrado, por ejemplo, en Teotihuacán, que a veces, digamos, un artesano estaba acompañado también de sus instrumentos de piedra, etcétera, según la profesión, si era un lapidario, si era, en fin. ¿Se usaba poco la incineración o nada? No, sí hay. Es más, a los tlatoani, a los gobernantes, se les incineraba. A los guerreros muertos en combate, igual el cuerpo Era un incinerado. recurso para personas célebres o ricas. Bueno, no, los guerreros también, fueran inclusive, digamos, de gente del pueblo, del ejército mexica y demás, también se les quemaba, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo he planteado que el humo, precisamente, y este elemento ígneo, que es lo de la quemazón y demás, precisamente está acorde para ir a acompañar al sol, ¿no? Que era La el posición del cuerpo, ¿de qué depende? De que a veces esté horizontal y otras veces esté en posición fetal. Sí, bueno, allí, por ejemplo, los que encontramos en Tlatelolco, la gran mayoría estaban en posición fetal, ¿no? Yo también he especulado ¿Qué significa esta eso? posición. ¿Volver al principio? Exacto, exactamente. O sea, es volver a poner en la misma posición. Al vientre Sí, de tu madre, sí, ¿no? Tal A la como tierra. estabas en el interior de la matriz. Y entonces, pero además, fíjate que hacían el bulto mortuorio en esta posición y le echaban agua. O sea, lo volvían a poner en el ambiente en que estuvo dentro de la matriz con el líquido amniótico de la madre, ¿no? Y entonces iba a emprender un viaje muy largo de 4 años para llegar, por ejemplo, al Mictlán, ¿no? Que era este inframundo que había que atravesar 8 acechanzas para llegar al 9º lugar, que era el Mictlán, donde estaba el señor del ¿Era inframundo. como el 9º círculo, algo así? Bueno, yo he hecho una pequeña comparación que no tiene nada que ver, sino que con lo del Dante, Sí. ¿verdad? Que son 9 círculos, Por eso- y acá son 9 pasos, como tú dices, al Mictlán. Lo que yo creo es que allí lo que está predominando también es este elemento del nacimiento, de los meses de nacimiento, en el caso occidental, ¿no? ¿Y los entierros en Oaxaca, en las ollas? Bueno, la olla es una matriz. La olla era considerada como una matriz, ¿no? En ella se guardaban los granos que iban otra vez a volver a nacer o que alimentaban al hombre. Y entonces hay ollas, en efecto, que en su interior estaba el cuerpo colocado, ¿no? Pero lo hay entre los mayas, lo hay en Tlatelolco, lo encontramos, lo hay, en fin, en diferentes sitios se ha podido encontrar esta... Alguna vez escuché una definición de la muerte muy bonita, es un inmenso silencio. Bueno, Cabe sí, esa- porque ya no te queda otra más que callar. Bueno, sí, pero en ese mundo cabe el silencio. Bueno, en la concepción prehispánica, sí, había un momento en que quedan los huesos depositados en el Mictlán, ¿no? Pero entonces viene un mito muy hermoso en el cual Quetzalcóatl baja para recuperar estos huesos, ¿verdad? Subir a la superficie y con ellos crear al hombre. Tengo que hacer un corte justo cuando estábamos creando al hombre. ¿Qué te parece? Siguen llegándote llamadas. La señorita Marta dice, felicito al bellísimo programa. Quiero decirle que estoy feliz por haber estado en el Templo Mayor desde que era niña. Ahí estaba muy cerca mi escuela. Lo felicito, Eduardo, por su trabajo. Alberto Varela Hernández, felicitaciones por el tema de este viernes. Me gusta. ¿Había resurrección en el mundo indígena? Digamos, no en el sentido
cristiano que plantea la resurrección final de todos los seres, etcétera. No, pero había, digamos, un elemento vital que era los huesos mismos, ¿no? Y el Mictlán era una matriz. Fíjate esta También. idea, era una matriz también en que llegaban allí digamos, los restos, las esencias del individuo muerto, ¿no? O sea, que había toda una serie de ideas y de conceptos bastante interesantes, igual que, por ejemplo, el de los niños que morían y seguían siendo amamantados por un árbol nodriza que los alimentaba, las hojas vertían leche. Entonces estaban los niños ahí esperando el momento de que los dioses le designaran otra vez una matriz para poder nacer. Entonces es muy interesante estos aspectos, ¿no? Es un aspecto al que te acercaste por alguna razón especial. Tiene que haber habido un móvil, un texto que encontraste, un ejemplo, algo. Para acercarte a la muerte, sí. Bueno, precisamente en mi conferencia de lo de Harvard, yo dije que yo no me explicaba por qué era ese interés mío en el tema de la muerte en general, pero que tampoco iba a dar oportunidad de que algún psiquiatra penetrara en mi cerebro y empezara a hurgar por qué este señor tiene esas tendencias. No, es algo que siempre me ha atraído. Sigo escribiendo cosas al respecto, o sea que, pues, ahí está. Pero al cabo del tiempo ha cambiado tu idea de la muerte, se ha enriquecido. ¿Cómo no? Mira, lo que me ha ayudado mucho son las investigaciones de otros investigadores. Después de Muerte a Filo de Obsidiana escribí artículos, cosas, pero no me separaba del tema. Pero las nuevas investigaciones que se fueron dando de Alfredo López Austin, de Jimena Chávez, etcétera, me llevaron a escribir otro nuevo libro que es el de La muerte entre los mexicas, ¿no? Claro. Y entonces es de 2010 ese libro, ¿no? 2010. Sí. Y allí volví a replantear, obviamente, mucho de lo anterior de Muerte a Filo, pero ya también con nueva información, datos. Jimena Chávez fue tu alumna y ella acaba de publicar un libro interesantísimo sobre los sacrificios. Sí, el sacrificio humano. Sí. Sí. Ella explica cómo se extraía el corazón. Sí. Sí, ella, bueno, presentamos el libro en la Feria del Zócalo hace 4 días. Hubiera ido, sí, no supe. Y fue muy interesante porque estábamos ella y yo platicando, dialogando sobre el libro y llega a plantear allí precisamente, digamos, las diferentes prácticas y algunas de ellas que se han podido detectar en el Templo Mayor, como es la extracción del corazón, que era una de estas prácticas. Luego ella plantea, por ejemplo, la decapitación, no era tan fácil, ¿no? Tenía una serie de dificultades y demás, a tal grado que posiblemente ya se hacía post-mortem, ¿no? Pero sacar el corazón también, ella lo menciona. Sí, esto sí deja huellas en algunos de los huesos, etcétera, y ella plantea allí varias prácticas para poder extraerlo, ¿no? Y era una víscera cálida, era una víscera que estaba dedicada sobre todo al sol. Y aquí viene este concepto que es muy interesante, para que el sol no detuviera su andar, ¿no? Era alimentado con el corazón de las víctimas, ¿no? Como el árbol que alimenta al niño. El árbol que alimenta a los niños, ¿no? Entonces, esto es interesante porque si no era por medio del sacrificio, digamos, el sol podía detenerse y todo iba a morir. Ya no iba a haber noche y día, ya no iba a haber continuidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el sacrificio juega un papel importantísimo dentro de la religión prehispánica, pero en general de otras religiones, ¿no? El sacrificio siempre es un elemento presente, ¿no? Hay más, está la presencia aquí de todos tus amigos. Felicidades por el tema de este viernes, nos dice don Alberto Varela. José Luis Ordóñez, quiero felicitar al doctor Eduardo Matos Moctezuma por su labor a favor de la cultura mexicana. Fíjate cuántas cosas ignorábamos y ahora las sabemos gracias a ese proyecto Templo Mayor. Sí. Han salido una información riquísima. Y además otra cosa que me llena mucho de orgullo
te voy a decir cuál es, que hay un joven arqueólogo, Aguilar, que está haciendo una bibliografía del Templo Mayor, que es lo que se ha publicado. Desde una reseña de una página hasta libros científicos que han ganado premios, artículos, guías, Todo. etcétera, ¿no? ¿Sabes cuántas fichas se han publicado sobre el Templo Mayor? 1.200 fichas bibliográficas. Es impresionante, ¿no? Y se sigue. ¿Los trabajos que han hecho han modificado de alguna manera el procedimiento para estudiar, para valerse de la arqueología? Mira, yo también he comentado muchas veces que a lo largo de 40 años, imagínate, yo he podido ver cómo se han ido incorporando nuevas técnicas por los jóvenes, ¿no? Imagínate que cuando empezamos usábamos la plancheta. La plancheta era un aparato, ¿verdad?, que con una especie de teodolito, ¿no?, en el que se iba dibujando y demás. Eso ya es de museo. Actualmente ya se usan otras técnicas sofisticadísimas, que el relieve se te da automáticamente con aquel aparato. Hay técnicas también que se aplican en el estudio de los restos óseos, de los pigmentos, etcétera, muy modernas, ¿no? Entonces empezamos hace 4 décadas, ¿verdad?, con la arqueología de aquel momento, con los elementos que se practicaban en aquel momento y demás, pero el cambio ha sido fenomenal, ¿no? Y actualmente estos jóvenes están aplicando otras cosas, ¿no? Al principio se pensó en un área concreta en la investigación y esa área creo que se ha ido ampliando. Sí. Mucho nos interesa a distintas personas hasta dónde se puede llegar. Bueno, mira, lo que empezó siendo el proyecto Templo Mayor, de 8 sí, cuadras, sí, creo sí. que era. En un momento dado, yo vi la necesidad de ampliarlo a lo que era el recinto ceremonial, que cubría más o menos, 7 cuadras, una cosa así, ¿verdad? Que era un cuadrado de 380 metros por lado, más o menos, ¿no? Entonces, imagínate, esto cubría más o menos esas 7 cuadras, incluida catedral, que pudimos excavar debajo de la catedral, por cierto. Entonces, pues se fue encontrando una gran cantidad de elementos y de datos que se nos iban proporcionando, ¿no? Recientemente se encontró un lobo, por ejemplo, por el equipo de López Luján, un lobo con toda una ofrenda, ¿verdad?, acompañándolo con piezas de oro, con un pico de pez sierra, un espadarte, una de estas cosas, y otros elementos, muchas conchas en la parte de abajo del lobo aquel y demás, ¿no? Y es un cánido. Y acuérdate que un cánido era el que acompañaba, un perrito bermejo era el que acompañaba a la esencia que tenía que atravesar el último río para llegar ante las deidades de la muerte, ¿no? Es fascinante. Perdón, escucharte. Yo he estado un poco mal de la garganta. Ya me disculpé la semana pasada, me disculpo ahora nuevamente. Dulce Alexis Dosal, qué emocionante debe ser encontrar objetos durante las excavaciones. Eso debe ser fascinantísimo. Sí, fíjate que ¿Te paraliza, te asusta? ¿Qué pasa? Bueno, a mí me han preguntado esto y yo siempre comento que que es como un quirófano, en que está el especialista, ¿verdad?, el médico, en este caso el arqueólogo, que va bajando por palmos con mucho cuidado. Porque Villoro dice que eres el arqueólogo de cabecera de la ciudad. Y te queda muy bien. Algo de eso dijo Juan Villoro. Sí, por el Juan. Sí. Bueno, y entonces tienes que llevar un cuidado excesivo. Mira, por ejemplo, te voy a decir, encuentras un mural, un muro pintado, tiene su color y demás, ¿verdad? Aparte de que te pueda emocionar, lo que te trae como consecuencia es inmediatamente ver cómo preservar estos colores, ¿no? Y para eso está el restaurador al lado también. Los conservadores, los restauradores tienen un papel importante. En Templo Mayor siempre yo hacía que estuvieran junto al arqueólogo, ¿verdad?, para ver en qué condiciones venían los materiales y ver si era necesario inmediatamente intervenir. Y yo creo que así se salvaron muchos elementos que se pudieron preservar en ese instante, gracias también a la presencia de estos especialistas.
Filemón Sánchez, en mi comunidad hay una zona arqueológica que nadie ha estudiado. Quisiera proponerle al doctor Matos que investigue sobre este lugar. Es San Salvador el Seco, en Puebla. Puebla, bueno, Puebla es riquísimo, sí. Aquí te deja su teléfono por no? si te interesa. Luis Camacho, muy interesantes los argumentos del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Felicidades al programa y a Cristina Pacheco. Eduardo, vamos a tener que volver a invitarte porque se queda todo. Mientras vuelves, voy a seguir estudiando porque todos los días nos das algo nuevo y maravilloso. Marisela FL, el doctor Eduardo Matos es uno de los grandes mexicanos que ha dedicado su vida a México. Muchas felicidades por el programa de esta noche, señora Pacheco, me gusta mucho. Es un minuto lo que nos queda, hay muchas llamadas, hay muchas cosas que saber, Eduardo. Si en este momento te fueras al Templo Mayor, si te fueras al museo del Templo Mayor, ¿a dónde te irías directamente? ¿Dónde te quedarías diciendo una oración por la muerte? Bueno, yo creo que con el caracol maravilloso que se encontró, que es vida, ¿no? Entonces, esa plegaria, como tú dices, de la muerte, lo haría con un elemento de vida, que es el caracol. Nos quedamos con esa imagen por esta noche. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que el viaje fue largo desde el punto en el sur donde te encontrabas, pero qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí. Y es la oportunidad de decirle muchas gracias por todo lo que has hecho por México, por estas generaciones y por las futuras. ¿Qué les parece si nos despedimos y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando? Hasta entonces, gracias.